tal, chicos? Bueno, sigo con Ortega. En este vídeo os voy a explicar el problema del conocimiento y la realidad. Como os decía en el vídeo anterior, este problema en Ortega nos es fundamental para preparar la EBAU. Entonces, mucha atención. Vamos a intentar dejarlo del todo claro, si no me hacéis llegar las dudas. Por favor, estudiad muy bien este problema. Bueno, es muy interesante, además me gusta mucho de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, digo vamos, pero voy porque estoy solita, pero bueno, cuando me veáis en casa, pues eso, que vamos a tratar un tema que es muy interesante explorar, que es un poco la perspectiva actual sobre el conocimiento, y esto me parece muy interesante. Bueno, habíamos visto en el tema de Nietzsche, os recuerdo, el concepto de la genealogía. Bueno, ese concepto es súper importante, muy importante en nuestra época, muy importante actualmente, porque se está utilizando mucho precisamente para evidenciar que ciertos conceptos que nosotros pensábamos como algo dado, en realidad tienen a lo mejor un origen cultural o tienen un origen metafórico, como decía Nietzsche, que a tener en cuenta para no o proponer otras estructuras mentales. Y estoy pensando, por ejemplo, en una autora que es Judith Butler, que por ejemplo pues utiliza mucho el concepto de la genealogía, lo traspasa al tema del feminismo y estudia, analiza cómo en origen ciertos conceptos como el de la mujer, el del hombre, el de la heterosexualidad, pues los pensamos como algo dado, pero que en realidad son entramados culturales, etcétera, que se pueden cambiar, que se pueden modificar, etcétera. Entonces, ese es una de las perspectivas sobre el conocimiento que hemos visto, que son muy importantes y que es muy importante. Y otra que vamos a ver ahora es el concepto de la perspectiva de Ortega, y el concepto también de que la realidad y el conocimiento es una unión indisoluble de dos polos que, digamos, se unen y no se pueden separar, no se pueden desmembrar. Entonces tengo que situaros un poquito este problema y luego hablaros bien de lo que es el perspectivismo, qué implica, qué método utiliza, si eso no es un relativismo, y sobre esto es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, entonces, el conocimiento hemos estado viendo siempre, desde que hemos empezado, desde Platón hasta nuestros días, que claro, es algo, el tema del conocimiento implica siempre como dos polos, ¿no? Por un lado, el yo, que es el que conoce, el sujeto; por otro lado, lo que es conocido, el objeto, ¿vale? O las cosas. Las cosas y el yo. Y como nosotros, y claro, el problema del conocimiento siempre ha sido, siempre es, siempre será la inconmensurabilidad, qué bonito, entre la conciencia del sujeto y lo que las cosas son. Este problema que ya nos planteaba Platón. ¡Ay, Platón, cómo te queremos! Efectivamente, ese problema de la participación, ese problema de cómo sabemos, el problema de Aristóteles de la correspondencia, cómo sabemos que lo que nosotros vemos se corresponde, etcétera, etcétera. Ese es el problema clásico, ¿vale? Bueno, ¿qué? Kant de nuevo saca la luz. Kant, ¿cómo te queremos también? Es que te queremos a todos, esto no vale. Bueno, entonces Kant decía, os recuerdo, que el sujeto es el que hace la realidad, es decir, el que construye de alguna forma y el que pone las condiciones que hacen posible el conocimiento. Por tanto, dice Kant, la cosa en sí, qué bonito, ¿qué es esto? La cosa en sí, es decir, lo que las cosas son sin lo que nosotros ponemos en ellas, es decir, cómo es la realidad de una forma objetiva, sin estas gafas que nos ponemos para ver, no estas en concreto, sino todos los que llevamos los seres humanos, eso no se puede conocer, dice Kant, ¿vale? Es un debate que no se puede ser, sería o recaería en la zona, digamos, nouménica, ¿no? Sería el noúmeno, sería lo que epistemológicamente es desconocido y lo que, por tanto, de la realidad no es accesible a nosotros, ¿vale? Muy bien, bueno, pues este debate sobre la cosa en sí, sobre si se puede conocer o no se puede conocer, o hasta qué punto se puede conocer, pues es una de las cosas que retoma una de las corrientes fundamentales del siglo XX, que es la fenomenología. La fenomenología, el autor fundamental es Husserl, que está aquí con dos S, ERL, ¿vale?
¿vale? Bueno, Husserl es científico sobre todo, o sea, viene más bien de la rama de ciencias y poco de la rama filosófica, luego se va haciendo, realmente los tratados que tiene son de filosofía. Entonces, bueno, pero que él estaba un poco preocupado sobre todo por que, por un lado, es verdad, dice Husserl, que esto, la cosa en sí, no se puede conocer, pero por otro lado, es verdad que le está preocupando un poco a Husserl que eso de que las cosas no se puedan conocer de una forma objetiva nos llevará a pensar que no se puede conocer nada, que cualquier perspectiva sobre la realidad es buena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces un poco ahí donde él empieza a pensar si este problema del conocimiento se puede plantear de otra manera. Y eso es lo que él intenta hacer. Entonces lo que dice la fenomenología, lo que dice Husserl es que nosotros no debemos centrarnos en el dualismo, en esta dualidad entre sujeto y objeto, ¿vale? En estos dos pares de cosas como si estuviesen separados, se pudieran analizar separados. Porque lo que dice Husserl es que en realidad lo único que nosotros podemos analizar son los objetos intencionales de la conciencia. ¿Y eso qué narices es? Bueno, pues nada, mirad, lo que vosotros estáis viendo ahora mismo es un vídeo de una señora pesada que es vuestra profesora de filosofía aquí presente. Bueno, pues eso tiene es una imagen mental que vosotros tenéis, es un objeto presentándose a vosotros, ¿vale? A vuestra conciencia. Vosotros no podéis analizar, diría Husserl, qué es esa cosa en sí misma o si la podemos ver todos igual o algo así, porque lo único que vosotros tenéis para analizar es como yo ahora mismo, o este vídeo de YouTube, se está presentando intencionalmente a la conciencia, ¿vale? O sea, cómo está generando una imagen en vosotros y eso es todo lo que podéis analizar. Ahora, eso, dice Husserl, son las cosas mismas y es a lo que hay que ir, porque el debate sobre si detrás de eso hay algo más o es distinto o cómo no se puede tener, ¿vale? Entonces, lo que hace la fenomenología es unir las dos cosas. El objeto intencional de la conciencia es lo que hay que analizar, porque eso ya es la unión de vosotros y yo en este caso, o de las cosas y vosotros, ¿vale? No sé si esto se entiende, es que me gustaría preguntaros, ¿se entiende? Espero que sí, si no me lo decís. Bueno, pues esto es muy importante, porque lo que dice Husserl es que los objetos que se aparecen en mi conciencia, y que son objeto de análisis en el conocimiento, se dan siempre, dice Husserl, es que utiliza una palabra, se dice escorzados, el escorzo, dice Husserl. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, profe? Bueno, pues esto es lo que va a llamar, queridos míos, es una palabra mucho más llana y que entendemos muchísimo mejor. Ortega va a decir que esto es la perspectiva. Es decir, que nosotros nunca ese objeto que se aparece a nuestra conciencia siempre tiene una dirección y se ve solo desde cierto punto de vista. Nunca vemos un objeto en todas sus dimensiones. Bueno, pues esto ya a mí me parece muy claro, ¿eh? Pues vamos a ponernos un ejemplo. Bueno, voy a poner un ejemplo que pone Ortega. Pues es que, podría haberme traído una manzana de la nevera. Bueno, dice Ortega, para entender esto, si no yo tengo una manzana, aquí lo dice así, es muy raro. Os voy a pasar un audio que lo dice, ¿eh? Para que lo oigáis. Dice, si yo tengo aquí una manzana, lo que yo veo de la manzana es esta zona que está aquí. Pero ustedes ven la zona de la manzana, es que estoy intentando... Perdón, pero si no tengo una manzana, pero tengo a Sócrates, no importa. A ver, si yo pongo a Sócrates aquí, este es el mismo ejemplo de Ortega, pero siglo XXI. Yo tengo un peluche de Sócrates aquí, y entonces, este Sócrates, yo ahora mismo lo que veo de él, aparte de que está un poco sucio, es, le veo el pelito por aquí, esas cosas, le veo así como un trajecito, le veo el cogote, vamos, para entendernos. ¿Y vosotros qué veis de Sócrates? Bueno, pues vosotros veis el careto de Sócrates. ¿Vosotros le veis la espalda a Sócrates? No, yo se lo estoy viendo en el móvil,
pero yo no le veo la cara a Sócrates, ¿no? Entonces yo lo que veo siempre es una perspectiva, y si me pongo así, le veo el perfil y digo, qué guapo Sócrates, era guapísimo, no sé por qué dice Platón que era feo. Y si lo pongo así, pues entonces sí que le veo el careto, pero entonces ahora vosotros le veis el perfil, ¿no? Es decir, que lo que se me está presentando a mí, a la conciencia, es una perspectiva. ¿Cómo es el Sócrates total? O sea, la totalidad del Sócrates. Pues no sé, porque es que nunca le veo la totalidad. No sé si... Esta es un poco la cuestión. La totalidad de Sócrates yo no la sé. La esencia de Sócrates es porque es un peluchito muy bonito. Pero nunca le veo totalmente por todas partes. O sea, siempre... Y diréis, bueno, pues gírale mucho y le ves... No, porque tampoco sé lo que lleva dentro. O sea, bueno, podría abrirle y a ver qué pasa, pero no lo voy a hacer. Le veo siempre en una perspectiva, o sea, le veo un cachito, pero no le veo entero. Y vosotros lo mismo, ahora mismo me estáis viendo a mí con Sócrates y a Sócrates el frontal, pero vosotros no sabéis cuál es la totalidad de este objeto. Eso nunca se presenta a la conciencia. Uy, parece que es la bola de cristal. Nunca se presenta a la conciencia así, los objetos nunca se presentan así a la conciencia. Por tanto, diría Husserl y también diría Ortega, nosotros lo único que vemos es una perspectiva de la realidad. Cuando explico esto en clase, en condiciones normales, no pandémicas, pues lo que digo siempre es, por ejemplo, vosotros cuando estáis en clase, pues me estáis viendo a mí, estáis viendo el frontal. O alguien igual está viendo su teléfono móvil y no me está enterando. Pero bueno, el caso es que al principio deberíais estar viéndome a mí y la pizarra y esas cosas. Y yo os estoy viendo a vosotros y estoy viendo el fondo de la clase, y cada uno de vosotros, además, pues ve una cosa más lejos, más cerca, tiene distinta perspectiva. Nadie tiene una perspectiva total sobre la clase, porque es imposible, no se puede ver todo, ni se puede entender la totalidad de los objetos. Entonces, cómo son las cosas y lo que nosotros ponemos en ellas es imposible, y tener una perspectiva, diría Husserl o luego Ortega, tener una perspectiva total sobre el objeto es imposible, porque lo único que yo puedo analizar es lo que se me presenta a la conciencia, pero lo que se me presenta siempre es parcial, ¿vale? Siempre parcial. Bueno, Sócrates, tu intervención ha sido fundamental hoy. Te voy a dejar aquí donde te tenía, que por cierto le recuperé porque me lo había dejado en el instituto y estaba ya ahí con un malestar, pues yo qué sé, de que estuviese solillo allí pasando la pandemia. Entonces me lo traje. Bueno, entonces, la perspectiva sería esa unión indisoluble entre sujeto y objeto. Ejemplos, aparte de este gran ejemplo que acabo de poner, bueno, Ortega ha hablado, por ejemplo, de dos cosas que son interesantes. Cuando nosotros vemos un cuadro en un museo, ¿no? Jo, esto es muy bueno, este ejemplo que pone Ortega, porque cuando vosotros veis, por ejemplo, un cuadro impresionista, depende mucho de dónde te pongas para verlo, depende de eso qué vas a ver, ¿no? Incluso también depende de nuestra apreciación de los colores, de las formas, etc. Vemos cosas distintas. Tenemos aproximaciones distintas, tenemos distintas perspectivas, diría Ortega, ¿no? Bueno, pues el conocimiento siempre se da en perspectiva. Si vais alguna vez a París, a lo mejor ya habéis estado. Bueno, hay un pequeño museo, que no es el d'Orsay, que es donde están todos los impresionistas, que también ese hay que verlo. Pero el del que yo os hablo es uno muy chiquitito, que no me acuerdo ahora el nombre, a ver si luego lo busco y os lo digo. Que está los nenúfares, ¿vale? Es una obra impresionante. ¿Por qué? Porque yo nunca había pensado que los nenúfares, porque siempre te ponen como ese cuadrito chiquitito, ¿no? Pero yo pensaba que era una cosa así. ¿Y qué va? O sea, vas allí y eso es increíble, porque resulta que son un cuadros súper gigantes, pero gigantes que llenan salas enormes, pues emulando el parque, ¿no? Los estanques y todo eso. Y entonces, además está en un museo que tiene todas las paredes están como ovaladas, y entonces el cuadro va haciendo así, ¿no? Es una chulada impresionante, ¿no? Y claro, pues es esto, los trazos que se ven ahí, pues depende mucho de la perspectiva donde te pongas. Es súper bonito, es que tenéis que verlo esto. Ya se estáis cogiendo, ¿verdad? Un billete a París, no, que no nos deja salir de momento.
porque te pones en un sitio y de repente lo ves como oscuro, ¿no? Te pones en otro sitio y lo ves clarito, lo ves de otras como distintos colores en el mismo cuadro, es súper impresionante. Entonces te vas moviendo por todos sitios y te vas quedando pues flipado. Bueno, yo es lo que más recuerdo casi de París, esto, la Torre Eiffel, bueno, pues es hierro, pero es que esto es mucho más artístico. Y entonces, además es muy bonito porque es como ese parque y el estanque y todo como en distintos momentos del día. Al amanecer, al atardecer, está muy oscuro, ¿no? Es una chulada, pero esta es un poco la idea de Ortega. Tú te vas moviendo y entonces, claro, tienes distintas perspectivas. Y es muy bueno este ejemplo porque encima, como es un cuadro que está en distintas salas, o sea, que es que son varios cuadros, tú nunca, como espectador, jamás puedes tener la perspectiva total de los cuadros, ¿no? Solo tienes, pues según donde te vayas poniendo, una perspectiva muy parcial. Eso es lo que quiere decir Ortega con la noción de perspectiva. Entonces, la perspectiva supondría para Ortega el abandono de esta par de conceptos, las cosas y el yo, para presentarlo como una forma indisoluble. La perspectiva es lo único que hay y es lo único que es sujeto de análisis. Algo así como una verdad total, objetiva, absoluta para todos, que todos veamos igual, eso no lo hay. ¿Eso quiere decir que hay infinitas posibilidades? Tampoco, dice Ortega, no. Porque si yo estoy viendo los nenúfares y de repente digo, ahí va, estoy viendo no sé, no me lo voy a inventar, cualquier cosa, de repente estoy viendo como las pinturas negras de Goya y alguien diría, pues tú estás flipando porque no tiene, o sea, no punto de comparación, no, todas las perspectivas valen sin más, ¿no? Porque eso sería tanto como decir que entonces no hay ningún principio de coherencia, ¿no? Y que cualquier cosa valdría. No, eso no es. Entonces las perspectivas no son absolutamente ilimitadas, aunque como nosotros como sujetos sí que somos únicos, especiales, maravillosos y cada uno tiene un contexto, pues las perspectivas son muy ricas y son muy variadas, ¿vale? No todos vemos la misma cosa. Y mejor, porque así vemos más, es lo que va a decir Ortega. Mejor que no veamos todos lo mismo, porque así podemos ver más cosas, es más bonito así. Bueno, entonces, lo que hace Ortega en la obra esta de El tema de nuestro tiempo es explicar que la perspectiva, el perspectivismo, tal y como él lo entiende, intentaría ser, y digo intentaría porque también vuelve a tener los mismos problemas casi que todas las corrientes clásicas, pero bueno, intentaría ser una superación de algunas de las corrientes que hemos visto, quedándose, dice Ortega, con lo mejor de cada casa y intentando pues evitar los problemas a los que nos hemos visto abocados en la historia de la filosofía. Entonces os explico, ¿no? Si ponemos como par de conceptos el racionalismo y el relativismo, que esto lo vimos en filosofía primero también, que el racionalismo lo que aboga, lo que hemos visto con Descartes, por ejemplo, es que al final, pues siguiendo un método, todos llegamos a una misma verdad. Y esa verdad es plenamente objetiva para todos, es universal, es necesaria, se plantea total, no sé qué, tal o cual. Bueno, el racionalismo es así, claro que es una verdad objetiva, universal, más allá del sujeto. Y claro, Ortega piensa que esto, al final, pues como hemos visto en la filosofía, pues se tiende en las corrientes racionalistas a extrapolar un montón de conceptos pensando que todo el mundo tiene la misma perspectiva vital y que no importa el contexto cultural, ni la persona, ni cómo somos, nada de eso importa porque digamos que la verdad se impone al sujeto, ¿no? Esta idea. Y entonces él piensa, Ortega y tal, de forma clásica, claro, que el sujeto pone mucho más de lo que Descartes quiere imaginarse, ¿no? Ahora, si el otro polo sería el relativismo, lo que dice, el relativismo decía que lo único que hay son opiniones pero no hay verdades, porque no hay nada objetivo, no hay nada común, eso no existe. Y claro, dice Ortega, es que eso supone una renuncia al concepto de la verdad que es imposible para el ser humano, o sea, es invivible. Es como bonito de decir,
pero en realidad no vivimos así, porque nosotros entramos siempre en juicios de valor, pensamos que hay cosas que son mejores que otras y esto, vamos, por cada decisión que tomamos que es así. Entonces, no podemos pasar ni de que no podemos pasar de que la verdad es universal, necesaria y objetiva totalmente a, pues entonces no hay verdad. Y si por otro lado también tenemos en la historia de la filosofía el realismo y el idealismo, dice Ortega, también estos dos tipos de corrientes han planteado muchos problemas. El realismo lo que decía, este es Aristóteles, es que hay una correspondencia total entre lo que yo pienso y lo que las cosas son. Eso es una perspectiva realista, es decir, que nosotros no deformamos las cosas. Como ya hemos visto que por eso es que la metafísica tiene tanto peso en la edad antigua y en la edad medieval, ¿no? Porque lo que importa son las cosas. Lo que yo pienso de las cosas es lo mismo que las cosas. El sujeto no es importante. Claro, y del otro polo vamos al idealismo. Como hemos visto, el idealismo trascendental en Kant. Y también os di mínimamente el idealismo absoluto de Hegel. El idealismo está centrado en el yo, en el sujeto. Y no se centra en las cosas. Entonces, claro, es verdad que analiza muy bien nuestra capacidad de, o sea, cómo nosotros pensamos, abstraemos los conceptos, universalizamos cosas, etc., pero olvida que pues debería haber cierta correspondencia, ¿no? O sea, no podemos centrarnos o hacer como en el yo una burbuja. Entonces, claro, la perspectiva, en la noción de la perspectiva, como se supone que es la unión de esas dos cosas, del yo y de la realidad, superaría esto, ¿vale? Porque sí hay ciertas perspectivas, os lo decía antes con lo del cuadro, no cualquier perspectiva es buena, no todas las perspectivas son buenas, ni son verdaderas, no todo es posible, pero también es enriquecedor en el sentido de que no todos somos iguales y no todos vemos lo mismo o no lo vemos de la misma manera. Por otro lado, está teniendo en cuenta las cosas y está teniendo en cuenta el yo en cuanto a que la perspectiva sería la unión de esas dos cosas. Entonces es que Ortega y toda la corriente fenomenológica, luego la hermenéutica también, pues va a pensar el conocimiento desde aquí, ¿no? O sea, desde esa idea de que hay una interpretación del mundo. Bueno, esto es lo que dice la hermenéutica, hay una interpretación de las cosas y esa interpretación de la realidad no viene de cero, o sea, viene de un sujeto que ha vivido unas circunstancias vitales particulares, de una circunstancia histórica particular. Todo eso, pues, tiene que, de alguna forma, dar un camino, ¿no? O sea, no somos sujetos absolutos descontextualizados, no. Venimos de un contexto histórico, social, cultural muy determinado y eso hace que tengamos una perspectiva sobre la vida. Y esto lo mezclo entonces con el problema que hemos visto antes, ¿no? De la cultura y tal. Claro, lo que piensa Ortega es, no todas las perspectivas valen y somos mejores si nos abrimos a otras cosas. Es decir, la suma de perspectivas es mucho mejor que la perspectiva individual. Si solo nos quedamos en nuestra perspectiva, nunca podemos valorar lo que hacen otros y también nos puede servir. Es decir, que el nosotros, lo que os decía, bueno, al final no os lo he dicho en el otro vídeo, pero lo digo ahora. El nosotros suma más que el yo. Y eso es algo muy propio de la filosofía contemporánea, algo que a mí me gusta mucho. No hay que pensar solo que nuestra perspectiva de las cosas es la única que hay, ¿no? Hay muchas más visiones y juntos sumamos más. Eso sería lo bonito de... hay distintas culturas, hay distintas maneras de entender el mundo, de entendernos a nosotros mismos y por supuesto que no todos los valores que tenemos son iguales y todo vale porque no es así, pero precisamente para poder juzgar a otro hay que entenderlo y siempre podemos sumar de otras cosas y de otras personas que tienen distintos puntos de vista respecto a nosotros. Vale, por eso es importante tener en cuenta, porque claro, el perspectivismo estaréis pensando, pues profe, se parece mucho al relativismo, ¿no? Pues como que hay distintos puntos de vista y ya está. Y entonces, claro, Ortega, lógicamente,
tiene que hacer un poco o explicar un poquito por qué el perspectivismo para él no es una forma de relativismo. ¿Vale? Entonces, el perspectivismo para Ortega es importante entender que para él no significa que simplemente hay distintos puntos de vista. ¿Vale? No sería solo eso, sino que lo que Ortega quiere decir es que el contexto, los valores, lo que hemos vivido cada uno a título personal, todo eso va conformando una manera de abrirse al mundo y de comprender el mundo. Y eso es importante, porque la realidad es tal y como se nos está presentando desde todo eso que la integra, ¿vale? Ahora, no todas las perspectivas son iguales. Y no todas valen lo mismo. Vale, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros vamos a hacer un estudio sobre, no sé, sobre un conflicto histórico, pues lo normal es que nosotros llamemos a una persona que entienda de historia, que lo ha estudiado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Diría Ortega, no porque él vaya a tener la perspectiva absoluta de lo que ha sucedido, pero sí es verdad que es una persona que ha estado estudiándolo, que se está informando, etcétera, y que probablemente haya tenido ya en cuenta distintos puntos de vista sobre el tema. Entonces, probablemente su punto de vista sí que va a ser mucho más enriquecedor que el que podamos tener nosotros. Entonces, su perspectiva, en este caso la del historiador experto en el tema, no puede ser la misma que la nuestra, no puede ser. ¿Eso quiere decir que nuestra perspectiva no valga de nada? No. Quiere decir que nuestra perspectiva se puede nutrir de otras y que cuantos más puntos de vista tengamos en cuenta, muchísimo mejor. Por ejemplo, de nuevo, si vamos a hacer un estudio sobre un hecho histórico, lo normal es que intentemos tener en cuenta cuantas más fuentes posibles mejor. O si vamos a hacer un documental sobre algo, pues lo normal sería entonces que intentemos buscar cuantas más personas mejor que hayan tenido distintas vivencias sobre el mismo tema. ¿Por qué? Porque cuantas más perspectivas tengamos mejor, más sumamos. ¿Eso quiere decir que en algún momento tendremos la perspectiva total de cómo son las cosas, de cómo han acontecido, de todo lo que ha supuesto? Pues no, eso es imposible, eso no se va a dar nunca. El único que tendría una visión así de la realidad es Dios, dice Ortega. Dios sería la suma de todas las perspectivas, ¿no? O sea, el que sabe todos los hilos y cómo ha pasado todo. Pero solo Dios tendría una perspectiva así. El ser humano jamás va a poder tener una perspectiva así. Entonces, lo que dice Ortega es precisamente, él utiliza una metáfora para hablar de esto, es que el perspectivismo necesita cierto método, ¿vale? Es que para ampliar nuestra propia perspectiva y hacerla mejor. Bueno, y él habla lo he puesto ahí en los apuntes del método de Jericó. ¿Vale? Está en la última, a ver, espera, la página 5, ¿vale? Bueno, pues se dice en la Biblia que los israelitas dieron un montón de vueltas sobre los muros de Jericó hasta que pudieron entrar en ellos. Y entonces lo que dice Ortega es que, claro, cuantas más vueltas des sobre una cosa y cuantas más perspectivas tengas sobre una cosa, mejor puedes abordar el problema, mejor puedes entrar en él. Pues es esto precisamente. El perspectivismo es la apertura a que hay distintos puntos de vista, a que no todos son iguales, pero es verdad que
hay que tenerlos todos en cuenta y que una perspectiva será muchísimo mejor y estará muchísimo será más consciente y estará mejor integrada cuantas más perspectivas haya tenido en consideración. Bueno, y con esto creo que termino el apartado perspectivismo. Yo creo que sí. Vale, bueno, pues volveré con el tema de la ética, no sé si hoy u otro día, pero bueno, que me queda ética ser humano, ¿vale? Espero que el tema del conocimiento realidad haya quedado claro. Y os mando un beso muy grande y espero que os estéis cuidando mucho y que estéis bien. ¡Chao!